Veremos la transcripción. Ya. Ok, entonces ya haciendo la observación de ayer de nuestra neumonía, pues existe otra bacteria que mm, logra también establecer problemas, ¿no? Y no solo problemas respiratorios, sino que como pasa con los estafilococos y los estreptococos, ella logra estar en todo lo que sea pus, ¿no? ¿Mm? Entonces, aquí tenemos a la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa, inclusive la utilizan en las refinerías porque causa corrosión. Entonces, es utilizada para hacer gasolina en las refinerías de petróleo y posee una característica y es hacer pigmentos. Entonces, para que se acuerden de los pigmentos, la piocianina, como cianosis, es azul verdoso. La piordina, pío de pus, ¿no? Si me están escuchando y están viendo las diapositivas, porque esa es la otra que a veces me pasa. ¿Sí? ¿Alguien me confirma? Sí, señor. Bueno, gracias, Giovanni. La pioverdina es rojo pardo. Rubina de rojo, de rubí, es para que se acuerde. Y melanina, pues de negro, negro marronáceo. Crece a cualquier temperatura prácticamente y forma gelatinas. Entonces a veces pensaban que eran algas. Entonces forma moco, como moco, gelatina. Todos hemos tenido ese moco verdoso. Eso es pseudomona. Les recuerde que esto es una zoonosis, ¿no? Entonces, no me vayan a coger animales, el moco de los animales sin guantes, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, infecciones respiratorias de ojo, ¿sí? Está biomelanino. Es intracelular, lo que quiere decir que la respuesta es TH1, de interferón, de complejo mayor discompatibilidad tipo 1, hacia los CD8, ¿sí? Y ahí vemos en el agar como pinta de verde, en algunos agares, ¿no? Pinta de verde, y en el agar sangre. Entonces tiene ese aspecto mucoide de una cápsula muy ancha, muy grande. ¿Mm? Y forma radicales libres. ¿Que son radicales libres? Recordemos que el O2, que pertenece al grupo 6, debe cumplir con la ley del octeto. La ley del octeto consiste en que debo tener 8 electrones en el último nivel de energía. Por lo tanto, comparto 2. Al compartir 2, esta molécula de oxígeno eh, le toca hacer enlaces. Otra molécula de oxígeno le roba un radical y ella le toca robar un radical a otra molécula de oxígeno, así como un efecto dominó. ¿Mm? Lo que pues crea radicales libres. En realidad nosotros morimos por radicales libres, por oxidación. En el laboratorio pues crecen varios agares en McConkey. En McConkey es muy utilizado para lograr cultivar orina, por ejemplo, y fermentan glucosa. Siempre tienen un resplandor metálico y pues ya hemos hablado de tantas toxinas, endotoxinas, isoenzimas, y una de las, digamos que su forma de evadir los antibióticos son las bombas de flujo y realmente el
factor de virulencia más importante que tiene una pseudomonas es el biofilm. El biofilm es muy importante. Aquí vemos la pioverdina, la piomelanina, la piurubina. Ahí la vemos. Hace sulfuros de hierro. Por ejemplo, acá esa ciprofloxacina sirvió para atacar esta pseudomonas. Y vemos que en los artículos nombran los factores de virulencia, los sistemas de secreción, ¿no? Mire, el 3, el 5, el 2, y tienen muchos genes involucrados. Genes para el flagelo, genes para el pili, proteínas de membrana, efector del quorum sensing. y tenemos que estimular a los neutrófilos a hacer netosis. Esa red de cromatina para lograr matar a la pseudomonas y tiene una capacidad de ser reconocida por los receptores tipo tolo. Otra cosa es que hace piroptosis igual a la Francisella tularensis. La pseudomonas también se puede contaminar vía aérea o contacto. Aquí vemos la notosis, cómo los neutrófilos envían su cromatina para atrapar. Es como el Spider-Man de los glóbulos blancos. Entonces logran atrapar su red de cromatina. Entonces ya sabemos que en la apoptosis, que se involucra la caspasa 3 y 8, es un recogimiento. En la piroptosis es una inflamación y en la necrosis es un estallamiento. ¿Sí? Entonces involucran caspasas diferentes. Y sabemos que los neutrófilos tienen gránulos azurófilos y gránulos específicos. Esos gránulos contienen mieloperoxidasa, defensinas, catelicidina, colagenasa, fosfolipasa, lisosimas, lactoferrinas, fosfatasas, metaloproteinasas. Entonces, si tiene fosfatasas es porque está matando membranas celulares, fosfolipasas porque mata membranas celulares. Si es mieloperoxidasa es porque mata o daña los péptidos glicanos. Ahí vemos que los neutrófilos también tienen integrinas y proteínas que se unen a los antígenos de Lewis. Los antígenos de Lewis son el ácido ciálico de las células. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, los gránulos de los neutrófilos. Ese efecto swarming es el efecto de biofilm, que es un efecto como si fuera extendido, ¿no? Como cuando vamos a extender la masa del pancake. Entonces tiene muchas proteínas para lograr hacer un efecto swarming, no en montaña, sino más bien extendido del biofilm, la biopelícula. Una cápsula extracelular se adhiere a las superficies tisulares. Lógicamente aquí vemos un caballo que tiene sangrado, los que nos indica que puede dañar los vasos sanguíneos. ¿Mm? Tiene muchos polisacáridos que envía al exterior y eso hace que esos exopolisacáridos hacen la biopelícula mucho más fuerte. Fímbreas poderosas, ahí la nombran, CUP A, CUP B, CUP C, que les traigo a veces pues, pedazos de artículos y vemos cómo los artículos nombran esas resistencias antimicrobianas, como por ejemplo la impermeabilidad de la membrana, las bombas de flujo, las beta-lactamasas, la modificación del blanco antimicrobiano, la transferencia horizontal y los cambios de membrana. La transferencia horizontal, pues obviamente es del pili. Y vemos que tienen unos genes y proteínas externas, out protein, ¿no? Entonces ahí nombran out protein D, nombran sobreexpresiones de cambios de membrana para evitar que los antimicrobianos logren hacer lo suyo.
Ahí vemos el caballo haciendo eh, su tratamiento respiratorio, ¿sí? Aunque también lo podemos hacer con una botella de Coca-Cola, mm, eh, cuando no tenemos algo tan estructurado. Y este sería pues el biofil. ¿M? El biofil tapa. Como el sistema respiratorio es en forma de tubo, pues tapa. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cuando se vuelve maduro y estructurado con el isopodisacárido, ya no penetran los antibióticos. De esta manera tapa. ¿M? Entonces, posee sideróforos, lógicamente, para lograr captar oxígeno, toxinas resistentes a la fagocitosis, por ejemplo. Y pues ya hemos nombrado, menos mal ya se saben las toxinas, fosfolipasa C para salir. Estamos hablando de una bacteria intracelular. Entonces, fosfolipasa C para salir de su eh, endosoma o fagolisosoma, que recuerden que no se forma un fagolisosoma, ellos, los que son intracelulares, evitan que el fagosoma se una al lisosoma. Proteasas, elastasas, el bloqueo de la síntesis proteica, o sea, estamos dañando, que ya se lo he nombrado por allá, Dana, estamos, el bloqueo de la síntesis proteica hace que, pues, domine el retículo endoplasmático, ¿sí? Proteínas que intervienen con la función de neutrófilos y macrófagos, lógicamente. Aquí vemos la bronquiectasia, es una producción de moco exagerada, ¿no? Tapa los bronquios y pues al atacar el músculo liso que tienen los bronquios, pues se detienen. Eso le permite avanzar hacia los alveolos. No sé si todos comprendemos el concepto de lo que es el enfisema. Entonces, recordemos que ahí se hace biofilm en las paredes de los alveolos. Aquí vemos el intercambio, la matosis, el intercambio gaseoso, ¿sí? Y recordemos que si esa pared está rígida, pues no va a ser intercambio gaseoso. Fibrolicinas, exotoxinas, el inyectosoma y el secretón, eh, muy importantes, antígenos flagelares. Y vemos aquí cómo se introduce. Antes se llamaba Pseudomonas pseudomallei, ahora se llama Burkholderia malei o Burkholderia pseudomallei. Entonces, muy importante, vemos cómo también hace proactina como lo hace la Listeria monocytogenes. Y vemos eh, cómo, logramos evadir al fagosoma, ¿sí? Con la fosfolipasa C. Es la misma fosfolipasa que hemos visto. ¿M? Y por supuesto, pues causa mastitis. Recordemos que si tenemos un problema respiratorio, pues se va hacia la glándula mamaria. Neumonía hemorrágica. Cuando nombramos algo hemorrágico, quiere decir que estamos afectando, lógicamente, los vasos sanguíneos. ¿Mm? Y otra cosa que produce la podredumbre del vellón, es decir, una dermatitis. Si hay podredumbre del vellón, no existe lana. Otitis media, que ya sabemos que la otitis media em, lo que hace es romper o romper las estructuras timpánicas, ¿sí?
En cerdos también infecciones respiratorias y otitis. En caballos llega a la queratitis ulcerosa de los caballos. Mm, hay otra enfermedad que se llama la ceguera de la luna, que también da en caballos, que producida por leptospira. Entonces hay que diferenciarlo y también la moraxela X puede atacar la córnea. Em, Habíamos nombrado estafilococos y estreptococos produciendo chalaciones y eh, produciendo infecciones de mucosa palpebral. ¿Mm? También llega al aparato genital, la pseudomona. En perros y gatos, otitis y neumonía o queratitis ulcerosa también, igual que en caballos. En bisones y chinchillas, neumonía. Y en reptiles, la estomatitis necrótica. Un animal que le duele la gingiva, pues no va a comer, ¿sí? Aquí vemos pues la mastitis necrótica, neumonía en un cachorro. Esta es la queratomalacia o la queratitis ulcerosa del caballo y la podredumbre del vellón. Pues un vellón así pues ya no nos sirve. Nos toca peluquear totalmente este animal y tratarlo. Y se demora bastante la producción de lana. Otitis, ahí vemos, ¿no? Esta es la tomatitis necrótica. Miren que en este lagarto, en esta lagartija, también se extendió por la lengua. En algunos reptiles también se extiende en el paladar blando y duro, lo que hace difícil a este animal, pues se nos puede morir en un zoológico, tener este tipo de biofilm. El hecho de colocar catéter o catéter de unos materiales que no son muy recomendables o no desinfectar. O animales quemados, por ejemplo, animales sondeados. La sonda puede introducir pseudomonas. A veces pues nos toca, ¿no? Al igual que los estafilococos y los estreptococos, en cirugías ortopédicas, los claves intramedulares, las plaquetas, los tornillos pueden llegar a estar contaminados. Entonces, a veces, acabar con pseudomona, primero hay que limpiar el biofilm y segundo, hacer una combinación de varios antibióticos, ¿sí? Em, el hecho de que yo tenga un criterio para hacer un tratamiento quiere decir que hice antibiograma. Es muy importante. La Burkholderia malay antes se llamaba Pseudomonas malay. Fue descubierta por Walter Burkholder y en las catáfilas de las cebollas vio un martillado y entonces por eso se llama Malay, ¿sí? Burkholder, Walter Burkholder la descubrió y por eso le puso su nombre. Es catalasa y oxidasa positivo, crece en McConkey y pues obviamente eh, puede estar en las mucosas y las heces y obviamente va a producir, es intracelular, ¿sí? Y acá la vemos con una supercápsula. Eso nos da a entender por qué, y gránulos metacromáticos, nos da a entender por qué es tan resistente. La vemos reproduciéndose de la misma forma con su sistema de secreción tipo 153 y produce una cosa que se llama la gurma papera equina o estrángula. La gurma papera equina o estrángula, que la tenemos en Bogotá o alrededor de Bogotá, es muy difícil de combatir, ¿no? No es tan fácil, ¿sí?
Los que han ido conmigo a las caballerizas, eh, ahí se tiene problemas de gurma, ¿sí? Junto con Streptococcus epidemicus y Streptococcus equi, que pues son zoonosis, ¿no? ¿Mm? Em, Colocaciones Jack-Stack se interrumpen. Recuerde que es, eh, Jack-Stack es un promotor de la transcripción. Entonces Jack recibe la señal y Stat le dice al núcleo que tiene que hacer transcripción de interferón, de factor de necrosis tumoral. ¿Mm? Ahí vemos cómo obliga al macrófago a hacer, o a la célula a internalizarse con una fagocitosis. Y luego sus proteínas, esas BIP, son islas de patogenicidad o son proteínas externas que tiene la eh, bacteria. Para salirse, entonces utiliza la fosfolipasa, ¿sí? Rompe la membrana y empieza un ciclo de replicación, donde puede llegar a, pues, hacer eh, polimerización de lactina, ¿no? Interrumpe señales como la YASTAD. Hay otras señales como MACD88, como los TRAF. Y secretarán, pues, interferón, ¿no? Aquí vemos em, los sistemas de secreción que utiliza la Burkholderia malei y Pseudomalei. Recordemos que fue llamada así por Burkholder, por Walter Burkholder. Y vemos esos sistemas de secreción, la gurma o paperequina. Y otra cosa es que tiene características que parece un huevito frito, más blanco en el centro, las colonias, y más algodonosas en la periferia. ¿Mm? Acá vemos granulomas de mucosa, enfermedades pulmonares, nódulos necróticos en piel. Acá en el último, en el de ya, pues ulceró. Y vemos que puede causar también neumonía. Em, Generalmente no causa, no va hacia neumonía, sino que se queda en gurma, pero sí produce linfadenopatía. Esta sí causa problemas respiratorios, ¿sí? Y pues aquí que colocamos algunos tratamientos, las nebulizaciones. ¿Mm? Mire que esta yegua pues está saliendo moco. Hay que verificar si esto es un moco, ¿sí? Los que pues tratan con animales. O tenemos parásitos de Oxiurus, ¿sí? Porque se ven igualitos, parecen un moco. Entonces, este moco hay que cultivarlo, tener cuidado y de pronto hacer un lavado intravaginal o intrauterino. Se necesita a veces lavados intrauterinos con soluciones salinas para quitar biofilm y poder hacer. También hay óvulos, venden unos óvulos para antibióticos, como el de las mujeres. Y quinolonas, cefalosporinas. Estudien antibióticos para el miércoles, por favor. Sí, amikacinas, tratamientos. Bueno, aquí vemos la tos. Recordemos que la tos toca a veces colocar una bolsa negra o hacer mover un animal en círculos un poquito corriendo para que tosa. Animales quemados, ya sea por frío, ya sea por ácido. A veces toca hacer trepanación de senos. Entonces, ¿cuál es mi didáctica? Canto medial del ojo, se traza una línea. El puente nasal, trazo otra línea y hago una perpendicular para formar un cuadrado exacto. Ahí trepano, obviamente con
lidocaína, y ahí puedo lavar el seno, ¿sí? Eso después se cura, se cierra, no pasa nada. Y pues es mejor. El quorum sensing es importante, es autoinductor. El quorum sensing em, es así porque puede actuar sobre la misma célula que lo libera, o sea, la misma bacteria. Es una comunicación. Entonces así se comunican. Y recordemos que encima colocamos un exopolisacárido y encima fibrina, ¿no? Y esto va tapando pues estructuras tubulares. Se descubrió el Quorum sensi se descubrió en los calamares del mar y en esos peces que pues al batir su estructura nasal para poder atraer las presas, la luciferina o la oxiluciferina hace una bioluminiscencia. Ahí se descubrió y pues es un autoinductor, es una comunicación entre ellas. ¿Qué hacemos con un quorum sensing? Entonces, el quorum sensing, lo primero es la maduración del biofilm, ¿sí? Puede producir pigmentos, es posible, y ayudar a hacer transferencia de plásmidos y competir con otras bacterias, porque obviamente si se crea un biofilm rápido, pues otras bacterias van a no tener nutrientes. Entonces, de esta manera hacen su expresión genética, que es muy paracrina, y crecen rápidamente. Para detenerlo, cuando hay ya pues hacemos eh, un biofilm correcto y vamos a soltar una de las bacterias para que vaya a ser biofilm en otro lado, la detenemos con el quorum kenshin, ¿sí? El quorum kenshin bloquea, que puede ser enzimático o no, ¿sí? Es una inhibición del quorum sensi. Las bacterias tienen interacciones sociales, entonces pueden ser beneficio mutuo, egoísmo, una célula genera un beneficio y las otras células resultan beneficiadas, altruismo, cuando la que genera el beneficio pues resulta siendo perjudicada, y rencor, ¿sí? Entonces vemos la modificación de muchos factores, señales, lo que hace que se cree este crecimiento. Entonces aquí vemos, llega a la superficie, hay una adhesión, luego la adhesión hay una proliferación. Aquí en la adhesión y proliferación podemos atacar con antibiótico, ya después no, porque hay una maduración, o sea, tiene un exopolisacárido y posiblemente fibrina, que la hemos visto en las fotos. Y luego hay una liberación de algunas para formar en otro lado. Esto es lo que conocemos como septicemia de alta densidad, ¿sí? Y el quorum kenshin son inhibidores. Hay de tipos enzimáticos y no enzimáticos. Entonces, para que sepan, digamos que yo no pregunto esto de memoria, pero sí quiero que sepa que es un quorum sensing y que es un quorum kenshin. El quorum kenshin es basado pues en paraxozonas o acetil homocerin lactonasas. Son, digamos, enzimas que pueden lograr interferir con un quorum sensing. Aquí vemos la diferencia entre vómito y tos. Recordemos que en el vómito sacamos la lengua para abrir la cavidad oral y hay ahorcadas. En la tos no. Engolamos la lengua para apretar los músculos del cuello. ¿Mm? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no. Listo.
Otra de las bacterias es la Francisella tularensis. Ya enviamos esta diapositiva, ¿cierto? Sí. La Francisella tularensis y la Pseudomonas empiroptosis. Esta es la fiebre de los conejos, también ataca el sistema respiratorio, es catalasa positivo y también es zoonosis. Aunque la fiebre de los conejos, también hay tularemia en caballos y tularemia la transmiten también los peces del mar. ¿Sí? Nosotros comemos peces del mar. Es intracelular también y tiene un contenido lipídico elevado, lo que evita eh, pues que el fagosoma sea una lisosoma. La transmiten muchos más animales, pero pues la francisela también la transmiten las garrapatas. Entonces, para que tengamos en cuenta que transmiten también a los huevos de las garrapatas. Los tábanos, que los vemos a la izquierda, y los ratones, entonces hay una cantidad de enfermedades, por ejemplo, los que pues no tenemos médicos veterinarios de colibrí, aunque sí deberían haber, porque los colibrí son supremamente importantes en la naturaleza. Los colibrí presentan muchas enfermedades, entre ellas la Francisella tularensis. Aquí tenemos una piroptosis, que es la muerte celular programada, pero por las caspasas 1, mientras que una necrosis es por 3 y 6. Entonces aquí tenemos la fusión fagosoma-lisosoma y el hecho de que la transmiten insectos, entre ellos las garrapatas. Aquí mire que metemos al arañazo del gato. El arañazo del gato tiene dos bacterias que son la Francisella tularensis y la Bartonella hanselae. El contacto con animales pues contagia a los humanos, agua contaminada también en el campo, la picadora de insectos y moluscos, ¿no? Moluscos, en los restaurantes, pues uno se puede contaminar comiendo langosta y todas esas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esta es la diferencia entre una necrosis y una apoptosis, que ya la hemos examinado en el tablero. Sirve streptomicina, gentamicina. Y vemos que hay una diferencia entre apoptosis y piroptosis. En la apoptosis no hay un estallamiento, o sea que eh, no es como en la piroptosis. En cambio, en la piroptosis sí se altera la arquitectura del tejido. En la apoptosis es un encogimiento. La piroptosis es la capasa 1, mientras que en la apoptosis es 3, 6, 7 y 8. Hay contenidos inflamatorios en la piroptosis. En la apoptosis no. En la piroptosis se lisan las células, en la apoptosis no. Bueno, se sabrán las etapas de la fagocitosis, quimiotaxis, adherencia, ingestión, digestión, excreción. Muy importante. Esta ya la habíamos nombrado. Y vamos con la bordetela. La bordetela bronchiséptica es otra de las bacterias importantes. También nos puede dar bordetela porque pues bordea el bronquio. Hay pertusis y avi. Pertusis que te causa inclusive la neumonía de los corderos y que puede causar aborto. Está muy asociada al micoplasma y hace ciliostasis, o sea, tiene afinidad por el epitelio respiratorio ciliar. Presenta rinitis atrófica en cerdos, lo que le da la particularidad de tener dermonecrotoxinas. En perros está en la tos de perreras junto con los adenovirus, por ejemplo. Entonces, ojo, la tos de perreras involucra herpes virus, adenovirus, entonces ya cuando vean infecciosas 2 o los que ya han visto, ya saben. En gatos, neumonía y está muy asociada a micoplasma. En caballos está muy asociada a Pseudomonas burkholderia malay o Pseudomonas malay. En roedores, la bronconeumonía, muy importante
o el coriza. Muy importante que estos animales, estos cuy, sí se explotan en Nariño. Y neumonía de los corderos que produce aborto. Esta es la comparación entre una vicuña, una alpaca, un guanaco y una llama. Que les había dicho que nosotros teníamos era un guanaco, ¿no? Pues ahí tenemos un guanaco. La vicuña, la llama es diferente, es más pequeñita. Y la alpaca pareciera que tuviera peluca. De ahí sacan pues los sacos. ¿Mm? La alpaca, el guanaco, la vicuña y la llama. Nosotros teníamos, era un guanaco, o tenemos uno, teníamos, que tenía tuberculosis. Em, Esas son las características, digamos que para que las tenga en cuenta. Acá, pertussis en humanos, ¿sí? Parapertussis en humanos, bronchiséptica en humanos. Entonces, ojo, ¿sí? La bordetela es bastante fuerte, ¿sí? Puede infectar el pulmón gravemente, y por eso tiene osteotoxinas y dermonecrotoxinas. De resto, nosotros ya hemos visto, bueno, la pertactina. Aparte de las fibras, pues la pertactina también puede colaborar a hacer una adhesión. Y habíamos hablado de citotoxinas, dermonecrotoxinas y osteotoxinas. Aquí vemos el sistema de secreción CYP3, el hecho de que haya cilios, y que haya flagelos perítricos, y pues parte de la inmunoglobulina por su región en bisagra, y el transportador independiente tipo 1 de 3 subunidades, ¿sí? Que es el ABC. Acá está la atrofia de cornetes. La pertactina, que le sirve. Recordemos que para sacar una fibra necesita un sistema de secreción, ¿no? Y aquí otra cosa es que produce biofil y produce óxido nítrico, ¿sí? Lo que rompe la cilia. La cilia es membrana celular, ¿no? Vemos ahí que la célula dendrítica se encarga o tiene receptores tipo TOL y se encarga también de colaborar en reparar el tejido, por decirlo, combatir. Y ahí vemos la diapéresis, ¿no? De los glóbulos blancos. El complemento, ¿no? Ahí lo tenemos arriba, SPA. Y vemos que pues hay una, em, una respuesta inmune, ¿sí? Dada por los neutrófilos y macrófagos. Y luego pues se manifiestan células de la inmunidad como los ayudadores TH17. La secreción de inmunoglobulina A. En el caso del micoplasma, pues este es un problema porque el micoplasma no tiene pared. Al no tener pared, pues va a ser muy fácil evadir los antibióticos. Y si ustedes ven en la punta, tiene un complejo de adhesinas muy fuerte que puede romper a las cilias traqueales. Hay varios micoplasmas. De los más nombrados son el Iomneumoniae y el micoplasma aviar. Pero el micoplasma aviar, pues también, que es el micoplasma galliséptico, tiene el Synoviae y el Meleagrides. El Synoviae que da en las sinovias son las articulaciones de las aves y el Meleagrides que pues da en pavos. Entonces aquí tenemos el epitelio traqueal y vemos el cartílago. Esa es la comida de ellos, ¿sí? Entonces, muy importante, ¿sí? Vemos los bronquios, algunos alveolos rotos,
la arteria al lado del bronquio, y el componente alveolar, ¿no? Neumocitos tipo uno tipo 2 y el macrófago alveolar. La matosis, yo lo puedo cultivar en agar PPLO y pintarlo con azul de lactofenol. Vemos su DNA circular, casi que tiene dos membranas o tres, y se siembra en caldo PPLO. Ahí está una fotografía real y vemos que pues va a causar obviamente hipersensibilidad tipo 2. El reconocimiento de la inmunoglobulina G y la producción de peróxidos de hidrógeno, lo que rompe la membrana celular de las cilias, la adhesión a neutrófilos y macrófagos. Recordemos que tenemos el tejido linfoide asociado a bronquios. Alteran la fagocitosis, se hacen mimetismo, obviamente porque su membrana celular se parece mucho a la membrana celular de las cilias. Desarrolla esas enfermedades autoinmunes y pues obviamente va a haber ciliostasis. El bovis, mastitis y neumonía y artritis. Y neumonía, que es el más importante en cerdos, que es la neumonía zoótica porcina. Heliorrhinitis en policerositis. Mycoplasma gallisepticum en sinovitis infecciosa. El sinoviae, sinovitis infecciosa. Melia gris, aerosaculitis, deformación de huesos. Y uno muy importante que no habíamos nombrado es el de gatos. Antes se confundía con la Haemoartonella felis, pero ahora le llaman Mycoplasma haemofelis o Mycoplasma gatae. Lo transmiten las pulgas y las garrapatas, ¿sí? Que cruza con enfermedad respiratoria. Entonces, si ustedes ven, hay bordetela para gatos, hay Mycoplasma para gatos, haemofelis y gatae. Lo transmiten las pulgas y las garrapatas, y también la garrapata puede transmitir la Francisella tularensis, ¿ok? Ahí vemos el Mycoplasma bovis, por ejemplo, que causa una infección muy grave en terneros, invade el epitelio. Esta sería como la membrana de ella. Tiene mucho colesterol o esteroles, lo que le sirve pues para su membrana celular. Se cultivan, digamos, son anaerobios facultativos y pues lo que hay, todo retraso en el crecimiento y lo que da la entrada a muchas entidades, ¿no? Manejo en bioseguridad, limpieza, es importante. El manejo. Micoplasma más manejo, limpieza, temperatura. ¿Estamos? Aquí vemos la consolidación pulmonar junto con el edema, la bronconomanía crónica, y vemos que pues el bronquio no tiene que estar desocupado. Entonces aquí está lleno de glóbulos blancos y rojos, ¿no? El edema que hablábamos ayer de que le estaba explicando a Dana, la brillantez del tejido. ¿Mm? En el caso de Gallisepticum, que se puede pasar a través de los huevos, baja postura, ya sabemos hacer un huevo, ¿no? Está el sinovial, ¿sí? Y está el Gallisepticum y el melagris, ¿no? Entonces hay conjuntivitis, inflamación de seno inframitario, se transmite vertical y horizontal. Obviamente va a haber moco, apertura de la cavidad oral para poder respirar, una traqueitis catarral y biofil, que se puede confundir con E. coli, ¿no? Aerosaculitis, ya hablamos de los sacos aéreos, ¿no?
el Sinoviae, que se puede confundir con Marek, enfermedades respiratorias, y el Melagridis en pavos. Entonces, ¿yo qué hago? Con este mechero de campo, pongo un cuchillo caliente, abro el seno infraorbitario y cojo ese biofilm para sembrarlo en agar chocolate, por si acaso tengo una mangemia, ¿sí? O tengo una pasterela, o tengo una bifacterium eh, para gallinar o no, una, una enfermedad correspondiente a las pasterelas, o tengo un micoplasma, y son así, está la fotografía. Este medio cultivo lo hice yo, es un medio cultivo PPLO y le coloqué rojo de fenol para establecer o mirar, ver cómo cambiaba el pH. Ellos se dividen por fisión binaria, pero entonces el crecimiento es lento. Es de más o menos entre 8 y 48 horas, o sea, se demora muchísimo, mientras que una bacteria normal lo hace en 20 minutos. Aquí se hace una inmunofluorescencia, esta es una inmunofluorescencia hecha por mí, para verificar la, el crecimiento del microorganismo. Entonces acá vemos cómo echas unas diluciones, por ejemplo, puro, 10 a la menos uno, que quiere decir un centímetro del puro más 9 de diluyente, luego un centímetro del anterior más 9 de diluyente. Entonces eso hace que pues el último no haya crecimiento al mes, ¿sí? Y pues cambie el pH. Em, la mejor vacuna es ocular. Yo ponía a mis chinos a hacer el cultivo y entonces vacunábamos ocular, una gota intraocular. Hay otros micoplasmas, por ejemplo, el micoides o capricornio en África, que hay endocarditis en bovinos. Recordemos que allá los bovinos son diferentes, ¿no? Son tratados diferentes. En esas regiones de India también. Entonces hay una pleuroneumonía contagiosa bovina. Los teteros, pues se contamina muchísimo. Aquí tenemos el Haemophilus, ese puntico. Entonces lo podemos confundir con un anaplasma, con una erliquia, por ejemplo, ¿sí? Entonces toca mirar bien y hacer nuestras pruebas, ¿no? Este Mycoplasma haemophilus o Gatae. ¿M? No se les olvide que los glóbulos rojos que se dañan se van para el vaso, ¿no? Este sería pues el tratamiento: tetraciclina, quinolona, tilosina especialmente en aves, y vamos con actinobacilos. Los actinobacilos también pertenecen a las pasterelas, ¿sí? Em, estos actinobacilos está, por ejemplo, el más conocido es el Lignerese, el que produce la lengua de palo. Está el Pleuropneumoniae, el Equili, el Suis y el Semilis. El Lignerese tiene lesiones en la lengua, lo que hace que se produzca una lengua de palo. Esta lengua de palo, pues no permite digerir los alimentos, y también mastitis. Uno de los actinobacilos más conocidos es el Pleuropneumoniae en cerdos y el Actinobacillus equili, que produce, recordemos que habíamos nombrado el Histophilus somni, que produce digamos, la enfermedad de ternero somnoliento. Aquí es el Actinobacillus equi, o el hemolítico, el que produce el potro somnoliento en equinos. Y está el Swiss y el Seminis. El Seminis produce poliartritis y epididimitis en borregos, que es una enfermedad pues venérea, entonces produce aborto. Este es el Swiss, la neumonía,
catalasa positivo, se puede identificar por ELISA. Y de nuevo, pues tenemos los factores de virulencia. Siguen estando pues la cápsula, un sistema fibrinolítico y a una cosa que tiene el lactinobacillus es que no destruye los macrófagos, pero sí los neutrófilos, ¿sí? Entonces se puede vivir dentro de macrófagos, o sea, es una bacteria intracelular. Ahí vemos que pues tiene opsoninas, tiene vías para estimular el complemento, tiene muchas toxinas distintas para lograr romper las membranas celulares, lo mismo que ureasa positivo. Eso hace que, obviamente, logre captar el nitrógeno como aceptor de metabolismo, ¿sí? Frente al daño oxidativo. En cerdos de menos de 3 meses, aborto, tiene mucha relación con que haya mucha, o haya mucha cantidad por metro cuadrado de cerdos, hacinamiento. Ellos obviamente se van a resistir a los movimientos o movimientos incoordinados. La lengua de palo, el Actinobacillus ligneresi, no se puede alimentar. O la lengua de madera. Esta edema subcutáneo se puede confundir con el mal de alturas, pero pues aquí está drenando, ¿no? Entonces, si drena, pues pus, uno puede decir, esto es un actinobacillus. Pues, obviamente hay que hacer los debidos ensayos de laboratorio. Acá vemos las lesiones en lengua. Esta lengua no se puede comer, por favor. ¿Sí? Un cuerpo extraño. Esta es la dificultad respiratoria esofágica, linfadenitis piogranulomatosa, la cedrena, mastitis granulomatosa en cerdos, pleuroneumonía, equimosis, megaloencefalitis. Casi la encefalitis no se nombra, es más cuadro de artritis y de neumonía. Está la neumonía, la policerositis que ustedes ven, ya hemos nombrado streptococos, hemos nombrado actinobacillus, a hemófilos o la enfermedad de Glaser, acá con peritonitis y con ayuda de parásitos. Eh, Hemotórax, derrame pleural y hemorragia pulmonar. Y está el Haemolyticus y el E. coli, ¿sí? E. coli, perdón, que pues es un potro que pues obviamente va a tener una septicemia, lo que va a influir en una meningitis y peritonitis. El fiebre, potro tumbado, no va a agitar la cola, porque los potros se acuestan y le dicen a la mamá que está bien, moviendo la cola. Entonces esa meningoencefalitis hace que pues obviamente se muera a los 2 días. Los que se recuperan entonces resultan en poliartritis y en nefritis, ¿m? Y en neumonía. No sé si tendrán alguna pregunta. Bueno, yo quería que vieran los sonidos
pulmonares. Entonces, para que escuchen los colores. Crepitaciones, ¿no? Doc, no sé, pero no se le entiende nada. O pues no se suena, no suena nada. ¿No suena nada? No le puedo No, creer. pues lleva así como unos 3 minutos, 2 minutos, Sí, y sin imagen. sin imagen. Ay, señor. Sí, señor. Dios mío, perdóneme. A ver, dejamos de compartir. Compartir, incluir sonido. A ver. Ahí sí. Y ya. Se escucha, que eso es lo más importante, ¿no? A ver, de acá. Test de los ruidos pulmonares. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Listo, gracias. Comencemos. ¿Cómo se llama este ruido pulmonar?
¿Cómo se llama este ruido pulmonar? ¿Cómo se llama este ruido pulmonar? ¿Cómo se llama este ruido pulmonar? ¿Cómo se llama este ruido pulmonar? ¿Cómo se llama este ruido pulmonar? ¿Cómo se llama este ruido pulmonar? ¿Cuál es tu puntuación? Comenta abajo.
se puede reproducir. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, para el parcial del miércoles, estaría gram negativas que hemos visto, ¿sí? Gram negativas que hemos visto, antibióticos, ahí tienen todas las gram negativas, antibióticos y mecanismos de secreción bacteriana, ¿sí? ¿Me hice entender? Sí, señor. Les recomiendo, lleguen temprano para que todos podamos hacer el parcial primero, ¿sí? Lleguen temprano para que todos estemos. Entonces recordemos que mañana y el martes tienen para estudiar. Ustedes tienen una lista de preguntas, tienen las diapositivas y pues esta va a quedar grabada, ya se las envío. Entonces nos vemos, chicos. Muchas gracias, Doc. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.